objetivo de este encuentro es conversar puntualmente sobre, empezar a conversar, porque seguramente no se agotará acá y trataremos de continuar con este tema que es tan importante para nosotros, y como hablábamos recién con algunos compañeros que se conectaron antes, está habiendo un cambio en cuanto a la participación docente en sus reclamos, y seguramente habrá una apertura en el debate, ¿no?, por el modelo educativo, que venía clausurado por las condiciones que estaba poniendo el gremio mayoritario con su connivencia con el gobierno provincial. Los que estaban invitados eran Mónica Gurina, que es una dirigente gremial y política, vinculada con ATE y CTA Autónoma, y Alfredo Rodas, que es un docente rural del interior de la provincia de Jardín América, que además es delegado gremial por la línea disidente de la UDPM. Alfredo, está bien así, ¿no?, como te estoy presentando. Sí, Bueno, buenas noches. ¿Me y la escuchan? idea entonces es que el eje de la conversación de hoy busque caracterizar el modelo educativo que tenemos hoy, cómo está siendo desarrollado, cuáles son los roles que cada uno de las las cuatro patas que tiene la educación, que es el gobierno como ente rector, los docentes como ejecutores del proceso educativo, los estudiantes, los alumnos y la comunidad educativa, eh, que pareciera ser, según lo que, y permítanme, ya tiro como un tema que por lo menos a mí y a otros compañeros con los que he hablado nos parece importante, que son dos patas que están como debilitadas en cuanto a su representación dentro de las discusiones por la educación. La comunidad educativa como tal está conformada prácticamente solamente por el gobierno y los docentes, porque la representatividad de padres y de los propios alumnos está como diluida, me parece. Así que ese sería un tema. Y por supuesto, uno de los temas candentes, que es lo que estamos escuchando ahora con el micrófono abierto de Ana, es el reclamo que están haciendo los docentes. Así que, en todo caso, podríamos empezar con una visión de Alfredo, de cómo es que se ve desde su sector y desde su punto de vista de docente rural y del interior de la provincia, acerca de lo que es y lo que debería ser un sistema educativo. Adelante, Alfredo. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Como dijo, soy docente no solamente de zona rural, sino también de la zona urbana, céntrica de acá de Jardín América. O sea, tengo dos cargos. Me desempeño en las dos realidades. Y desde el punto de vista, digamos, que el primer punto establecido, gobierno, docente, estudiantes, comunidad educativa, es verdad, la mayor participación en esto la tiene el gobierno y la tienen los docentes. Pero en estos últimos años estuvimos trabajando lo que se llama como un estatuto escolar en todas las escuelas, ¿no es cierto?, donde se reformula la participación de los estudiantes y de la comunidad educativa, o sea, los padres. Eso está en proceso de elaboración. Nosotros en la escuela rural ya la hemos terminado, que es un código de convivencia, donde se incluyen roles y condiciones, derechos y deberes para todo lo que construye dentro de la institución la comunidad educativa, que se entiende, digamos, que son los padres, los alumnos y los docentes en ese caso, cuando estamos involucrados en la microestructura del sistema educativo que es la escuela. En cuanto a eso, digamos, en todas las escuelas
ya se está llevando adelante ese proceso y todo el año pasado estuvimos trabajando para poder transformar, digamos, la participación, ampliar la participación de la institución escolar a la sociedad en general. Esa estructura es bastante compleja, pero yo voy a explicar a grandes rasgos. ¿Sí? Yo trabajo a nivel primario. Lo que se plantea en el nivel primario es que haya como pequeños delegados escolares o secretarios escolares ya desde primer grado. Se le enseña para incentivar, digamos, la estructura política, participativa, representativa desde las aulas. Eso sería la parte del estudiantado a nivel primario. Después se elegiría dentro de la comunidad representantes de los padres. Y los docentes también tendrían su representación. Eso se conformaría una mesa, ¿sí? Y en esa mesa se tomarían decisiones de todo tipo, pedagógicas, comunitarias, institucionales, pero para llevar adelante eso primero se tuvo que haber escrito el Código de Convivencia, que eso vino desde Nación, vino, se bajó y se hizo provincial y después se distribuyó a cada institución. Eso por un lado. Eso daría un cambio, digamos, cuantitativo y cualitativo en el manejo institucional escolar. Siempre teniendo en cuenta que nuestro sistema educativo es verticalista, todos sabemos. Tenemos un director al cual tenemos que responder, el director tiene que responder a su vez a un supervisor y así sucesivamente hasta la máxima jerarquía. De alguna manera lo que se plantea desde la institución escolar, desde la microfísica de la institución escolar es llevar esa transformación más arriba, pero eso llevaría mucho más tiempo. En cuanto a la estructura, digamos, de participación dentro de las instituciones escolares, sería ese el cambio. En cuanto al sistema educativo misionero, hace rato que se merece una revisión profunda. También hemos trabajado en estos años, en este año que pasó, el currículum, que desde que surgió la ley nueva de educación, que quitó la vigencia del currículum anterior, nosotros los maestros de grado común y de escuela común no tenemos un currículum. Entonces el año pasado estuvimos trabajando profundamente en un nuevo currículum escolar, donde se plantean algunas transformaciones, también se prioriza una visión holística de cómo dar clases, la transversalidad, se resaltan los saberes. Antes eran, por ejemplo, contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, objetivos generales y objetivos específicos. Esa era la estructura del currículum anterior. Ahora, en este currículum se plantea de una manera un poco más holística, como se dice, un poco más panorámica, y se resaltan los saberes. El saber hacer, el saber ser y el saber conocer. En esos aspectos hay una transformación, digamos, semántica de los contenidos. Y también hay una propuesta más desafiante a otras cuestiones que antes no, por las situaciones, por la situación histórica, por el contexto histórico, no se contemplaba. También hemos trabajado eso, pero actualmente ese currículum todavía no está aprobado. Pero en algunas instituciones, por ejemplo, en la nuestra particular, tanto de la escuela céntrica como de la escuela rural, ya estamos planificando con ese currículum preliminar, anticipándonos a la aprobación, digamos, que va a ser dentro de, o sea, en breve. Esto quedó suspendido justamente por toda esta condición que estamos viviendo. El currículum es muy bueno. Yo lo leí en profundidad. Tiene muy buenas cosas, como por ejemplo
resaltar el aspecto emocional de los chicos, del docente, resalta también los saberes, la transversalidad del conocimiento, por ejemplo, se puede dar con un solo tema, se puede dar todas las áreas, se va rompiendo lo que se llamaban los compartimentos estancos, que si estoy en matemática doy matemática, que si estoy en lengua doy lengua, o sea, se flexibiliza esa frontera entre cada uno de los conceptos o de las áreas matrices, se devela un poquito la frontera y se permeabiliza. Bueno, eso a grandes rasgos en cuanto a los contenidos y a la estructura que se viene para la provincia de Misiones en el nivel primario. Otra cuestión que es necesario en Misiones, más allá de las grandes inversiones que se llevaron adelante, que no hay que negar que son inversiones de infraestructura material, construcciones de escuelas en lugares donde, por ejemplo, antes no habían escuelas, evidentemente faltan muchas otras construcciones e infraestructuras. Lo que yo considero, lo que el alma fuerte, que es el grupo de UDPM, que no coincide con ADOMIS, plantea es que la inversión no solamente tiene que ser dada en infraestructura, sino una inversión en bienes intangibles, que sería el conocimiento, y hablamos de lo que se llama la democratización del conocimiento. ¿Qué significa eso? La democratización del conocimiento significa llevar las universidades o carreras universitarias de grado a los pueblos, porque los pueblos también forman parte de la provincia y también hay gente que estudia la primaria, estudia la secundaria. Hay pueblos que tienen en sus zonas aledañas muchas colonias, que a su vez en las colonias hay secundarios, que esa gente que termina el secundario termina quedándose en su colonia sin poder seguir estudiando. Por un caso puede ser por no tener recursos económicos para venir al pueblo más cercano, o por otro caso puede ser porque no se encuentra atraído por la oferta educativa que en ese pueblo que él puede llegar a acceder, no la tiene. Por lo general, en la mayoría de los pueblos que hay oferta académica, o son propuestas privadas o son propuestas de nivel terciario, como por ejemplo la formación docente, que ese es un tema que nos preocupa a todos, por el hecho de que al generar una usina de producción de docentes, lo que se hace es agrandar la base, y esa base queda mucha gente afuera del sistema laboral esperando con un título debajo del brazo, por el hecho que arriba la jubilación llega o sea, la jubilación, hay docentes que tienen 30, 34, 35 años de edad, de antigüedad, y no se jubilan. O sea, desde el punto de vista cómo está estableciéndose el sistema educativo a nivel terciario en la provincia, me parece que ya no va más, es obsoleto, y que, como llamamos nosotros, democratizar el conocimiento, democratizar la formación, es llevar el conocimiento al pueblo, no que el pueblo vaya al conocimiento. Nosotros sabemos que los grandes centros de formación universitaria están en El Dorado, Posadas, Oberá, ahora apareció San Vicente, pero hay muchos pueblos, muchísimos pueblos, como Corpus, Jardín América, Puerto Rico, Monte Carlo, y si hablamos por la zona de la Ruta 14, también hay otros muchos pueblos que estarían en condiciones de poder recibir carreras universitarias de grado para ofrecer en su localidad, en su pueblo y zonas aledañas, una oferta laboral, una oferta de conocimiento distinta a la de una formación docente, de un profesorado de educación física que tiene características privadas, o de formación turística, o de formación hotelera, como el IPESMI, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, lo que se tendría que pensar a futuro es cómo democratizar el conocimiento universitario de grado. Ofrecer carreras de grado, ¿sí?, para
diversificar la universidad y llevar la universidad a todos los pueblos posibles de Misiones. Yo sé que eso implica una gran inversión, pero si hay voluntad política, así como se construyen grandes edificios en zonas donde hay 100 familias, 50 familias, y que la inversión edilicia supera millones de pesos, se podría pensar de otra manera y construir esos edificios y ofrecer en el pueblo, como por ejemplo Jardín América, carreras que aún todavía la Universidad de Misiones, la UNAM o la Universidad del Alto Uruguay no la tienen. Y dar la posibilidad a otros pueblos que sean sedes universitarias. Entonces tendríamos una verdadera transformación del conocimiento, una verdadera democracia del conocimiento. Democratizaríamos el conocimiento, llevando los conocimientos al pueblo, y no que el pueblo tenga que sufrir, padecer, pagar alquiler en posada, la sobrevivencia en posada, o ERA, o lo que fuera, porque si vamos a ponernos a pensar de esa manera, un pueblo no tiene la posibilidad de acceder al conocimiento universitario, por más que el conocimiento universitario sea gratis, por el hecho mismo de su limitación económica. Hay gente que se queda sin seguir estudiando por sus limitaciones económicas y porque la política del Estado provincial no les facilita poder seguir creciendo. Como decía de alguna manera alguna vez Althusser, la reproducción del sistema educativo a veces juega de una manera bastante dictatorial, bastante tiránica, y no se distribuye el conocimiento como corresponde. Esa es una de las posturas más importantes que nosotros estamos pensando desde Almafuerte, que es la postura disidente, como usted dijo, del sindicalismo UDPM. Nosotros sabemos que UDPM hoy está gobernado por Adonis, que es afín al color del gobierno de la Renovación. Y ese gobierno ya directamente no se puede sostener más. Y como ustedes dicen, tenemos que pensar en un modelo alternativo. Y yo creo que lo fundamental para Misiones es convertir a Misiones en una potencia del conocimiento, en una potencia universitaria, donde los pequeños pueblos, por ejemplo, tengan la posibilidad de tener una sede de carrera de grado. ¿Qué nos está faltando en la provincia de Misiones? Yo le voy a dar un pantallazo. Por ejemplo, un profesorado de formación de datos, o sea, un profesorado de datos. Eso combina la matemática y la computación. ¿Sí? Combina la matemática, la computación, combina un amplio conocimiento en programación, ¿sí? ¿Qué nos está faltando en Misiones y qué había antes? Filosofía. Son conocimientos que teóricamente no sirven para nada, porque en un mundo donde estamos establecidos con un sistema capitalista, una persona que piensa por sí misma no sirve. Tendría que ser una persona que solamente sepa consumir. ¿Y cómo se construye el conocimiento? A través de un pensamiento crítico. ¿Y quién nos da ese conocimiento, esa posibilidad? Un profesorado de filosofía, por ejemplo, profesorado en primera instancia y después licenciatura en filosofía. Yo tengo entendido, cuando yo estudiaba en secundario, yo quería estudiar filosofía y había filosofía en Misiones. Se cerró esa carrera. Estaba en Posadas, en la Facultad de Humanidades, justamente porque no había matrícula. Pero si nosotros lleváramos esa carrera o diéramos esa posibilidad de esa carrera a otro pueblo, ¿sí? Donde tuviera una alternativa distinta al magisterio, existiría matrícula. Y tendríamos profesores de filosofía y tendríamos formadores de pensamiento universitario de esa característica. Bueno, eso elevaría la diversidad formativa profesional en Misiones. ¿Qué más no tenemos en Misiones? Arquitectura,
pero no una arquitectura como tiene la currícula Chaco Resistencia, una arquitectura ambiental, una arquitectura biológica, una arquitectura que tenga en consonancia con la ecología, con el medio ambiente, ¿sí? Que se piense una arquitectura vanguardista. ¿Qué nos está faltando también? Por ejemplo, comunicación social. La comunicación social es una cosa muy importante. La ingeniería comunicacional es algo que no podemos dejar de pasar por arriba. Eso también estaría faltando. Pero no concentrar ese conocimiento en Posadas, El Dorado, Oberá, que son los grandes centros de concentración de las carreras. Hay que darle la posibilidad, por ejemplo, a Jardín América, Puerto Rico, Aristóbulo del Valle, Libertad, El Soberbio, que son lugares fundamentales para nosotros. El Soberbio, que está allá por el Alto Paraná, San Pedro, Wanda, lugares donde se piense estratégicamente la distribución del conocimiento. Así estaríamos hablando de una verdadera democracia de la formación profesional en Misiones y estaríamos dando una posibilidad a la mayoría de los pueblos de Misiones a poder formarse y convertirnos en una provincia donde su población esté calificada y cualificada en el conocimiento. Eso por un lado, que sería la propuesta de un modelo educativo para Misiones. En cuanto al diagnóstico de la situación de nosotros, los docentes, que es otro tema que me pidieron para hablar, yo tengo que aclarar que soy de UDPM, soy de Almafuerte, pero estoy de acuerdo con los reclamos de los docentes, de la manera que se está llevando adelante. No estoy de acuerdo con la exposición que se está llevando adelante. Tenga bien en claro que es un riesgo no solo para las familias que están exponiendo su seguridad y su salud, sino para toda la provincia. Porque cada docente que está ahí es un potencial distribuidor de lo que nosotros sabemos. Ojalá Dios no lo permita, como estaba diciendo el señor Carlos Daniel Recio, tenemos bastante suerte, ¿sí? Pero la suerte es una cuestión azarosa, ¿sí? El enemigo es invisible por un lado y por el otro es un enemigo atroz que es el gobierno que no reconoce el trabajo docente. Estamos, digamos, entre la espada y la pared nosotros los docentes. Almafuerte apoya la lucha docente. Desde el interior de UDPM apoya la lucha docente y está con los docentes. Más allá de la aclaración que hice. Esta recomposición salarial que nosotros estamos logrando es histórica. Yo estaba haciendo unos cálculos. Arriba del 75% desde febrero de este año, que partimos de una base, de un básico de 5.700 pesos, pasamos a 7.077. La semana anterior pasamos a 9.277 y hoy, si se concretara esta nueva gestión, pasaríamos a 10.500 en el básico. Es una recomposición histórica que es inédita prácticamente y no es solamente por la gestión de las instituciones sindicales establecidas institucionalmente, sino porque el colectivo docente, independientemente de sus simpatías o de sus afiliaciones, decidió unirse en la calle y decir, basta, hasta acá llegamos. Yo soy un docente que ahora doy, por ejemplo, clases virtuales. Hay docentes que han decidido hacer paros virtuales. Yo preferí seguir dando mis clases virtuales porque tengo entendido que la afrenta es contra el gobierno, no contra mis alumnos. Pero eso es una postura mía, personal. O sea, si yo no diera clases virtuales, le estaría perjudicando a ese niño
que ya está perjudicado por la situación excepcional que se está viviendo. Yo personalmente pienso que hay que hacer la frente y confrontar con quien corresponda y seguir participando dando clases, porque de alguna manera uno como docente, como maestro, es importante para el alumno. Pero esto es un punto de vista personal. Tampoco estoy en desacuerdo con lo que la decisión de los otros colegas. Este logro que se ha llegado hoy, que actualmente se está por firmar en Casa de Gobierno, por lo general esto se firma en el Ministerio de Trabajo, las actas, acuerdos que se homologan, se firman la patronal, los representantes de los sindicatos, etcétera, etcétera, en el Ministerio de Gobierno. Acá cambia, el hito también es distinto, se está firmando en la Casa de Gobierno y eso hay que resaltarlo, es histórico también, ¿sí? Otro punto, en cuanto al sindicalismo, el sindicalismo se fragmentó al punto de atomizarse. Todo el sindicalismo antes estaba representado por UDPM y UDPM era ADOMIS y ADOMIS era UDPM. Hace unos años se empezó a notar que eso no beneficiaba mucho a los afiliados y a los colegas en general. Entonces empezó a suceder pensamientos críticos en el interior, en el seno de UDPM, y se empezó a desmoronar y desgranar, digamos, la representatividad. Y empezaron a surgir grupos. Y uno de los grupos es el nuestro, Almafuerte, que tiene una visión distinta del sindicalismo, que piensa que el sindicalismo, la razón fundacional del sindicalismo es estar del lado de quien es el afiliado. No apegado con el patrón o estar de los dos lados del mostrador, como se dice, ¿no es cierto? Uno, como cuando tiene conciencia sindical, lo que tiene que en primer lugar saber es qué es ser un sindicalista. Un sindicalista, la razón de ser es proteger el bolsillo del trabajador. Y todo lo que implica el trabajador. Bienestar social, económico, intelectual, etcétera, etcétera. Últimamente, ADOMIS no estaba llevando adelante muy bien su trabajo. Como veníamos diciendo, para sintetizar, la inversión en educación no solo debe concretarse en bienes tangibles como son las construcciones edilicias e de infraestructura y todo lo que implica el material para la educación, sino que también deben materializarse en la concreción de bienes abstractos e intangibles, como por ejemplo, la instalación de nuevas profesiones en el resto de los municipios de la provincia, para llevar al pueblo la formación. Si el pueblo no puede ir a la formación, hay que descentralizar y diversificar la formación, porque eso también es una forma de inversión que aún en la provincia falta desplegar. No es posible que estén centralizadas en Posadas, Soberá, El Dorado, prácticamente el 80% de las carreras universitarias de grado. No beneficia a la mayoría de los pueblos misioneros, sino a una minoría selecta. Es una forma de elegir, de alejar la formación universitaria de los pueblos. Y si hablamos de una democracia para la educación, entonces la formación debe ir a los pueblos. Y esto debe ser orquestado desde una política de Estado ampliado. El concepto de inversión educativa, más allá de las concreciones edilicias para arribar definitivamente a una expansión de la oferta de la formación profesional en el interior de los pueblos misioneros, se deben ofertar, por ejemplo, carreras como filosofía, comunicación social, profesorado de historias, profesorado de matemática, de artes plásticas, medicina, arquitectura, arqueología, paleontología, astronomía, lingüística, profesorado en ciencias de los datos, conservatorios de música y entre otras cosas. No podemos dejar simplemente a los pueblos con la única opción de elegir a la formación docente como alternativa de sobrevivencia. De maestro de escuela común, cuando el sujeto está, valga la redundancia,
sujeto a limitaciones económicas que le impiden ir a otros pueblos donde haya más oferta de formación profesional, de carácter público, por supuesto, que le garantice a él un futuro más próspero. No es justo que un joven en edad de formarse no pueda acceder a una universidad sabiendo que ya desde el principio él como individuo está limitado económicamente por ser, en este caso, de familia humilde. El Estado debe garantizar también para estas personas la diversidad formativa profesional, creando así en el sistema educativo mayores ofertas de conocimiento a través del enriquecimiento y de la acción de las inversiones intelectuales. Enriquecer a un pueblo, enriquecer el conocimiento popular. Un pueblo enriquecido educativamente es un pueblo fortalecido culturalmente. El Estado aún en misiones falta. Distribuir más el conocimiento llevándole al corazón de los pueblos. También, y tomé una frase del eslogan de la renovación hace muchos años atrás, también llevar el conocimiento a los pueblos es crecer más y crecer en paz. No digo que soy renovador, pero es una buena forma de terminar. En cuanto a lo que estábamos hablando de lo sindical, Almafuerte plantea, por ejemplo, gestionar y exigir a la patronal pagos a término a los suplentes, que es una aberración estructural que nadie quiere tocar ese hierro caliente. Que las licencias, por ejemplo, de corto plazo, que son de 10, 20 días, tengan la liquidación en el mes o en su defecto al próximo mes, porque el docente suplente, que es docente, más que ser suplente es docente como cualquiera, es el que más padece, y ahí es donde se le corta el hilo por el lugar más fino. Entonces el pago debe ser realizado en su defecto a más tardar 15, 30 días para que el docente pueda tener solvencia. Porque si no es una práctica desleal, es una forma de explotación, es una forma de precarizar la condición del docente. En el caso de que la patronal no cumpliese con esos términos, al docente se le tiene que pagar el sueldo actualizado. No puede ser que dentro de 3 meses, con la inflación que tenemos, cobre un sueldo desactualizado o le den plata que antes podía comprar 2 kilos de carne y cuando compra 1 kilo. Hay que crear, y esto es una de las grandes propuestas, crear un fondo de desempleo independientemente del proporcional de vacaciones como garantía para cubrir los derechos humanos básicos de los docentes. Siempre hablando de los más vulnerables, los suplentes. Ese fondo debe ser una parte o parte del pago del básico de todos los docentes o el 40% de ese básico. ¿Cómo podemos solventar eso? Creando un código. Nosotros somos, bueno, los que somos docentes conocemos la grilla salarial. La grilla salarial está compuesta por un montón de cosas y una de las cuestiones que compone la grilla salarial son los códigos de adicionales, descuentos, etcétera, etcétera. Crear un código de la grilla salarial que equivalga a un 0,3% del básico del docente de todos los activos y también puede ser de los pasivos, que vaya a un fondo como un fondo de desempleo para aquellos colegas que no tienen trabajo y esperan trabajar siendo profesionales. Es una manera de ejercer la solidaridad con nuestro sector gremial. Eso no se pensó nunca. Almafuerte está planteando eso. En cuanto a la situación de los docentes suplentes, también tienen la dificultad de cuando dejan de cobrar, cae su sistema de previsión social. Quedan sin la posibilidad de enfermarse. Porque cuando se enferman, no tienen la cobertura social correspondiente. ¿Por qué? Porque al caer del sistema, el sistema
no le descuenta lo que tiene que descontarle y el IPS no se hace cargo. Eso también hay que solucionar. No puede ser que el IPS, con tanto aporte que tiene por todos lados, no funcione como debe funcionar y no cubra las necesidades de los más vulnerables del sistema. Es un sistema que debe ser transformado, reestructurado y contemplado de una manera solidaria, no solamente monetaria, porque desde lo monetario podemos decir que tiene muchas deficiencias. Entonces es necesario reestructurar el concepto de previsión social y esa gestión también nosotros tenemos con el propósito de llevar adelante, pero dentro de UDPM, no fuera. Porque consideramos que UDPM es una institución muy importante, más allá que esté bastardeada actualmente y que seamos vistos muy mal por el resto de los colegas que no son parte. Nosotros tenemos la misión de rescatar UDPM para los colegas en general, más allá de que sean afiliados o no. Y nuestro deber es hacerle funcionar como corresponde. En cuanto a lo sindical, es hora de transformar los principios sindicales. Los principios sindicales, como dije, yo los llamo pretensiones de validez. Le voy a leer. No se tienen pretensiones de validez en el seno de nuestros dirigentes sindicales actuales, no porque ellas no existan, sino porque ellos la han perdido. Las perdieron al momento que asumieron las pretensiones de validez del gobierno. O sea, jugar a favor del gobierno es perder las pretensiones de validez del sindicato. Por añadidura, entonces, se tiñeron del color patronal. No puede el sindicato asumir las pretensiones del patrón, las pretensiones del gobierno, porque esa no es la razón de su fundación. Esto no es ético en primer lugar y no es correcto en la práctica, porque termina destruyendo la razón de ser de un sindicato. Y para aclarar sobre la cuestión del concepto de pretensiones de validez, diremos que estas son las argumentaciones de los valores que encierran en su seno los deberes y derechos universales de los trabajadores, a través del espíritu de su estatuto. Yo le quiero contar una anécdota. Yo vengo hace muchos años molestando al sindicato y una de mis grandes molestias fue cuando yo pedí el estatuto de UDPM. Me dieron el estatuto docente, que bueno, uno tiene que tenerlo por ser docente. Pero el estatuto de UDPM, ¿dónde está? ¿Alguien lo tiene? Bueno, no me lo dieron. Yo igual lo conseguí. Cuando lo conseguí, en una reunión fui, la llevé y le mostré, este es el estatuto de UDPM, y me miraron y me dijeron, sí, es este. ¿Por qué no democratizan el estatuto de UDPM? Una pregunta. ¿Sí? Entonces, al desconocer el colega el estatuto, no sabe el marco legal institucional en el cual está encerrado. Entonces siempre va a ser guiado por la nariz o por lo que le dicen, porque desconoce la letra de cómo corresponde. Instruir primero al colega, y lo que está haciendo el colega Carlos Lescano, que está fuera de UDPM, nosotros tenemos contacto igual, somos acá de Jardín América, está haciendo una democratización del conocimiento de la grilla salarial que no tiene precio. Es una labor histórica la que está llevando un trabajo monumental el colega Carlos Lescano, que hay que sacarse el sombrero. Porque no solo trabajó durante 7 años en la confección y la construcción del simulador de la grilla salarial, sino que al construirla, la distribuyó gratuitamente para todos aquellos que quieran tener en posesión un instrumento de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en el sindicalismo provincial? La democratización del conocimiento y que se termine el feudalismo sindical, y quienes están afrontando el feudalismo sindical son los autoconvocados, o que es, como podríamos decir, el activismo sindical, que no le quedó otra que convertirse en activistas sindicales para reclamar sus derechos. Alfredo. Yo celebro, ¿sí?
Podríamos ir redondeando, así entramos en una ronda de participación y de preguntas. Bueno, O sea, no sé si te quedás, si podés redondearlo, para no terminar sin que bueno, digas algo que quieras decir, pero bueno, pensando en ya empezar con una ronda de participación. yo pensé primero en el modelo, que hablé de la distribución democrática del conocimiento y de las profesiones. Después hice una propuesta superadora que es con respecto a los docentes suplentes, qué es lo que más padecen y cómo se pueden solucionar esas cuestiones. Y posteriormente, por último, hago una crítica a la actualidad del feudalismo sindical. Y tomo como contraposición el concepto de activismo sindical, donde el activismo sindical, fuera de cada una de las instituciones sindicales, se manifestó en la calle para pedir sus derechos, reclamar por sus derechos y reivindicar su lugar en la sociedad. Eso es todo. Bueno, muy bien. Aquí me había pedido, tengo una lista anotada que pueden seguir sumándose. Ana Grosito me había pedido intervenir con un comentario y preguntas. En la medida que los demás quieran ir interviniendo, por favor, pásenme en el chat, así los anoto en una lista y nos ordenamos. Yo fui tomando algunas notas de lo que decía el compañero Alfredo. Gracias por la exposición que hizo. Usted sabe, Alfredo, que cuando empezó a contar lo que se propone ese enfoque holístico según las nuevas modas de las ciencias de la educación en la Argentina, y hablo de modas porque fui en mi carrera docente víctima de esa moda, cuando tuvimos la mala suerte en la universidad que la Secretaría General Académica fue copada por gente que decía que sabía de ciencias de la educación, y entonces vinieron los objetivos, que te des cuenta, y para concursar había que ajustarse a objetivos, corrían totalmente del eje la gran cuestión, que era la cuestión de la transmisión de saberes de una manera dinámica. Y usted me hizo acordar algo que yo viví en la primaria. Yo hice la primaria entre el 47 y el 55, y ahí terminé el sexto grado, 48 quizás. Y entonces el director Gatica, peronista de mi escuela en Comodoro Rivadavia, la 142, nos hacía organizar eso que usted proponía, es decir, los alumnos teníamos un representante por grado, pero además teníamos, digamos, los recreos largos, que administrar el ropero escolar, la caja de ahorro, la huerta escolar, el servicio de sandwichitos, es decir, formábamos parte, las criaturas, de una experiencia de ciudadanía que a mí creo, por lo menos a mí, y espero que a mis compañeritos y compañeritas de la época, nos marcó para siempre. Porque de ahí en más la idea de la socialización, del conocimiento, el esfuerzo, etcétera, fue instalada en tan temprano grado. Yo calculo que era el 55, al pobre director Gatica, ese magnífico director, lo deben haber echado, pobrecito. Yo ya la verdad que ya ni me acuerdo de qué fue de su vida. Ahora, qué alejada que está hoy la escuela de todo eso. Se metió el profesionalismo, uso comillas, de la ciencia de la educación en la escuela, y lo que tenemos es el siguiente resultado. Fíjense, usted dice, usted cree, Almafuerte cree que distribuyendo carreras por todo Misiones la cosa se va a resolver. Y yo le digo, como profesora universitaria creo que 40 años trabajé en esta Universidad de Misiones prácticamente de su fundación, pero yo ya venía de otras universidades, de Luján, Mar del Plata, Buenos Aires, fueron mis otras experiencias. Yo le digo, querido, que a medida que fueron pasando los años, cada vez era más difícil la tarea de comunicarme con alumnos y alumnas que venían con una falla gravísima de formación. No poder escribir, no poder expresar ideas ni oral ni escrito. Encontrar que leer más de 10 páginas era un exceso, y entonces me decían, las notas las podemos no leer. Esa clase de actitud displicente hacia la lectura, la reflexión, la discusión. Era, querido, remar en dulce de leche, y gracias a Dios me llegó la jubilación. Entonces yo pensé en ese momento,
a lo mejor el problema está en la secundaria, y me fui a ver clases, 2 años estuve dando investigación educativa en un secundario, y ahí advertí que no, que el mal ya venía de antes. Es más, en la sala de profesores, las profesoras tomaban el té, veían dónde habían comprado las carteras, y cuando pasaba por las aulas veía que le dictaban a los alumnos, no había participación en el grado. Y después también di clases en el MEB, y ahí me di cuenta que la formación en lengua y matemática era espantosa, ni qué decirle en ciencias sociales. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo con usted en poner el problema en la falta de la distribución de clases universitarias. Estoy diciendo, acá es un problema de autocrítica profunda de qué está ocurriendo en el nivel áulico más básico, con la... Primero, la excelencia presunta del docente, y luego el modo como afronta la relación educativa. Y usted habló de comunidad educativa y ese término me tiene harta. ¿Sabe dónde lo empecé a escuchar? En el primer congreso pedagógico, toda la gente del Montoya, embanderada contra nosotros los materialistas de la universidad pública, con el tema de su presunto espiritualismo, hablaban de comunidad educativa, comunidad... ¿Qué comunidad educativa si ahí mismo se ven las rupturas que hay entre el docente, el director, si se lleva bien o no con alguno, el destrato a los padres y sobre todo la arbitrariedad con los alumnos? Entonces el concepto de comunidad educativa está roto, y yo creo que un modelo posible pasaría por analizar sus problemas y cómo podemos resolver esos problemas, porque la comunidad educativa como tal no existe. Y este problema se ha ido agravando con los años. Tengo compañeras de una actividad teatral que también realizo, que son docentes. Algunas de ellas fueron golpeadas o amenazadas por los padres por las notas que le ponían a sus alumnos. Iban a agraviar, a agredir a la maestra o al maestro porque estaban enojados con la nota que se le ponía al alumno. En ese contexto de violencia creciente, ¿cómo vamos a seguir hablando tan tranquilamente de comunidad educativa? ¿No sería conveniente que empezáramos a reconsiderar esa cosa? Y la otra, mire Alfredo, yo estoy en desacuerdo con el planteo que usted hizo sobre un lado el profesionalismo y por otro lado el sindicalismo. No sé. Mire, yo he estudiado algo de filosofía, quizás por eso soy holística. Y le digo, no hay posibilidades de un sindicalismo comprometido y consciente que no atraviese también la forma como se enfoca el saber. Aquí hay una despolitización, vuelvo a poner comillas, presunta del maestro y maestra, que es indiferencia respecto de la cuestión social y política. Indiferencia. Y por lo tanto, libre disponibilidad para cualquier aventura política, ya sea en el plano sindical, ya sea en el plano de las elecciones provinciales y nacionales. Esa falta de politicidad hace que, de golpe, se espante porque tiene compañeros en las rutas o en las calles, ¿no? Y esté descontento con aquello que cobra. Así que, si a usted le parece, yo le estoy planteando, revisemos algunos de sus supuestos iniciales, porque me parece que el tema educativo es un tema extremadamente grave, y ya le aviso y después me retiro, nosotros en la universidad, algunos de nosotros somos extremadamente críticos con la universidad, no justamente por ser un centro de saber, sino porque ha ido declinando en esa obligación progresivamente. No porque no vaya a los pueblos, sino porque al interior de sus propias aulas está ocurriendo, por ejemplo, que es cuna una concepción neoliberal que es justamente la que nos está jugando en contra en el proyecto que estamos representando acá en Chacabuco. Bueno, muchas gracias, disculpe la efervescencia con la que hablo. Bueno, gracias Ana. No sé si Alfredo quiere brevemente hacer algún comentario y después sigue Corina, me pidió también la palabra. Bueno, señora Ana Grosito, mucho gusto y un placer escucharla. Lo que usted dice no se lo puede refutar, pero me voy a permitir arriesgar. En cuanto, quiero decir que lo que usted dice es razonable, pero le voy a hacer una pequeña observación. Antes
la escuela era un centro de conocimiento, un centro de saber. Era como un templo para las comunidades donde llegaba la escuela. El maestro venía con una formación totalmente distinta a la que actualmente tiene. Pero hay que rescatar una cuestión. La escuela, en la actualidad, es la que menos educa. Y esta tesis la digo de la siguiente manera, esta hipótesis. Nosotros los maestros tenemos que lidiar con el conocimiento que está en el ambiente de los medios de comunicación, de las radios, de la televisión, de los videojuegos. Y se hace muy difícil llevar adelante porque usted centró la deficiencia en el nivel básico y usted tiene toda la razón. Yo me tengo que ver con criaturas que apenas pueden llegar a comer, no tienen el ánimo para poder mover un lápiz siquiera, y yo tengo que llevar adelante mi trabajo en ese contexto. El hambre por un lado, las necesidades por el otro, y la escuela es la última que educa. Yo tengo que centrar mi planificación en distribuir los conocimientos básicos, por ejemplo, en la zona rural, con elementos escasos. O sea que la escuela está en un medio, en un contexto de abandono total. Y eso es por una política, como usted dice, neoliberal, donde se le da más prioridad a los medios de comunicaciones concentrados, donde se genera la opinión pública, y esa opinión pública permeabiliza hasta las criaturas de menor edad que empiezan a desarrollar su conciencia a los 4 o 5 años. Nosotros tenemos que vernos compitiendo con esa realidad. Y tenemos que hacer magia, y no logramos a cumplir las expectativas por más que nosotros tengamos grandes aspiraciones. Nosotros en la escuelita de allá hemos logrado, por ejemplo, usted habló de la violencia de la comunidad ante la escuela. Sí, tiene toda la razón. Pero ese trabajo también es posible superarlo. Nosotros en Colonia Polana tenemos una comunidad educativa involucrada y el centro del pueblo es la escuela. Las actividades están en la escuela. Por ejemplo, se hacen reuniones donde participan los padres. Le hacemos trabajar a los padres, exponen los padres sobre cuestiones de sexualidad, violencia de género, violencia familiar. O sea, la escuela se ha involucrado, ha logrado. Yo hablo del fenómeno de nuestra escuela, no estoy hablando, esto no lo puedo generalizar, porque lo general es lo que usted está diciendo, pero le estoy mostrando una particularidad de eso. ¿Sí? En cuanto a que usted no esté de acuerdo a la distribución del conocimiento, yo voy a discrepar con usted. Usted centraliza la dificultad y la deficiencia en la falta de conocimiento que traen los chicos de la primaria. Pero ya le mostré por qué pasa eso. No me estoy lavando la mano como docente. Simplemente le estoy contando el contexto en que a veces nosotros nos tenemos que ver en realidad. Fíjese, nosotros teníamos el Conectar Igualdad. ¿Sabe qué? Yo le voy a explicar una cosa. Yo llevé adelante un proyecto piloto donde yo soy maestro de primer grado. El maestro de primer grado es el maestro que tiene que sacar al chico leyendo. ¿Sí? Bueno, ¿sabe cómo yo descubrí enseñar a leer y escribir a los chicos? Con la computadora, enseñándole el teclado. Le enseñé no el abecedario pegado en la pared, sino en el teclado de la computadora. ¿Y saben qué? Los chicos aprendieron muy rápido. Bueno, ¿saben lo que pasó en la época de Macri? Las computadoras se empezaron a descomponer y no había forma de recuperarlas. O sea que el sujeto del aprendizaje, que es el niño,
ya no es el mismo sujeto del aprendizaje de hace 50 años atrás que flasheaba o que se impresionaba con una letra escrita manuscrita. Es un ser que necesita la tecnología para alfabetizarse en todos los aspectos de su vida. ¿Sí? Y si nosotros seguimos tratando con el sistema obsoleto, no digo que no sea posible, pero teniendo en cuenta todo el avance tecnológico que le rodea al niño en su casa, por más humilde que sea, tiene un teléfono, un juego electrónico, tiene todo eso, viene a la escuela y se encuentra con un pizarrón, un barbudo y la tiza, y medio que no le da gana de estar ahí. Entonces, el Estado tiene que invertir realmente en una transformación profunda, estructural, para que ese niño que después va con deficiencia a la secundaria tenga la posibilidad en la primaria, que es el lugar donde más postergación existe en el sistema educativo, en el sistema primario. O sea que la deficiencia no solamente es por una cuestión de formación docente, es por una cuestión de inversión en su globalidad, en su totalidad. Si le estoy diciendo que cuando yo tenía las computadoras, le ponía una computadora delante al chico y le enseñaba desde la otra computadora a escribir y a leer, enseñándole el teclado, entonces la predisposición de ese chico es totalmente distinta. Uno, al capturar la atención del niño, tiene el 50% de la formación a su favor. ¿Le damos paso a las otras intervenciones? Sí. Antes de darle la palabra a Corina, voy a leer un par de cuestiones que me enviaron aquí al chat. Mariquita plantea que una de las cosas importantes para avanzar con este tema es la participación de toda la sociedad en el involucramiento para la resolución de los temas educativos. Y después dice que claramente la formación universitaria es clave y que entiende que la experiencia demuestra que los jóvenes que ingresan a la universidad carecen de formación elemental para la adaptación de la exigencia universitaria, que es lo que planteó claramente Ana. Y por último, si me permiten, y para agregarle yo algo a esto, es que no tenemos que perder de vista que este declive desde la descripción que hace Ana de la educación como una formación ciudadana, ha sido un declive que ha venido siendo impulsado primero por intereses que no son los nacionales, y después a partir de la intervención de tanto del neoliberalismo como de intereses propios, la incorporación de la OCDE, el tema de la enseñanza privada, pero esto es un tema que por supuesto tiene que tomar en sus manos la sociedad y resolverlo, y salir también de esta atomización que hace que cada uno de los maestros o de las ciudades tenga una experiencia propia desconectada del resto de la sociedad nacional y provincial eventualmente. Le voy a dar la palabra a Corina, ya que me tomé la libertad yo de opinar sin que nadie me pida. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿se te escucha? Buenas noches a todas y todas. Yo soy Corina Feltan, docente universitaria de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué digo eso? Porque quiero opinar también lo que decía Alfredo respecto de las universidades, que creo que es genuino el pedido de que haya una universidad, o sea, eso estaría utópicamente maravilloso, de que se pueda llegar a todos los lugares, la universidad podría llegar hasta todos los rincones, pero tenemos que saber que los recursos son finitos y como tal, y como un gobierno tiene que administrar esos recursos de la mejor manera. Administrar esos recursos quiere decir que a medida de que vamos distribuyendo esos recursos, la torta se hace cada vez, el pedacito de torta que le toca a cada uno es cada vez más chiquito.
Pero bueno, aparte de eso, utópicamente está muy bueno el planteo. Ahora lo que yo le quisiera decir, Alfredo, cuando un estudiante llega a la universidad, no solamente recoge conocimientos de la universidad, sino cuando cambia de un muchacho, una chica que sale de su pueblo, no solamente se enriquece con el medio en que se encuentra, un medio diferente, otra forma de hablar, quizás tiene que aprender a tomar un colectivo, quizás tiene que aprender a hablar, quizás a comunicarse de otra manera con sus estudiantes. En la universidad, como siempre yo digo, tenemos al hijo de la empleada en mi facultad sentado con el hijo del empresario. Vienen de distintas realidades y salen con un nivel idéntico los dos, con la misma calidad que le podemos ofrecer. Ahora, eso, nosotros tenemos docentes, un docente no se forma de un día para otro, en las ingenierías un docente se tiene que recibir, se recibe de grado, tiene que hacer posgrado, tiene que hacer doctorado. Entonces, la calidad que podría recibir ese estudiante en un pueblo, con el escaso, o sea, el tiempo que lleva formar a un docente, es bastante complicado. Entonces, quizás la calidad que reciba ese estudiante en ese pueblo no va a ser la misma que va a recibir en Oberá, en Posada, en donde están esos centros que concentra, y no es solo que concentra, sino hay que tener en cuenta las bibliotecas, los laboratorios, todo el sistema que hace que funcione una universidad. Ahora también tenemos que ver que nosotros estamos planteando que los docentes o de los niveles que nos preceden, tanto la primaria como la secundaria, sí tuvieran que tener una formación universitaria. Y ahí es donde tuviéramos que becarlos y que vengan a la universidad. ¿Por qué? Porque con una buena formación no van a necesitar que en pleno siglo XXI estén pensando en que van a dejar de enseñar por departamentos estancos. Cuando estamos hablando de globalización, cuando estamos hablando de un mundo integrado, se están planteando recién ahora que van a trabajar las distintas cuestiones por departamentos estancos. ¿Por qué no se presenta un problema, que es realmente lo que tiene que resolver un estudiante, un problema, y a partir de ese problema que le toca a cada estudiante, un problema que sea de la zona, que lo quieran resolver, que sea atractivo, y entonces únicamente con una formación integral es cuando realmente ese docente puede pararse frente al aula y poder entender lo que nosotros le estamos pidiendo. Nada más. Bueno, muy bien. Ana Gorosito hace otro comentario, dice: en el caso de Misiones, la convivencia de dos sistemas, el público y el privado, mayormente confesional, y la diferencia de poder relativo entre ambos es un tema que está incidiendo, ¿no? Ahí Inocencio me está pidiendo la palabra, y Alfredo. A ver, Alfredo, y después Inocencio. En primer lugar, a Corina. ¿Está Corina? Sí. Sí, bueno, le quería decir que yo soy universitario, que tengo conocimiento universitario, y en la Facultad de Ciencias Forestales formé parte del consejo directivo. En aquel año, en los años, hace unos años atrás, y después estuve en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de editor en la Facultad de Filosofía y Letras, o sea que no solamente soy docente, y tengo un profundo conocimiento universitario, y sé el enriquecimiento que genera formar parte de un conocimiento, de una adquisición de conocimiento universitario, la sociedad y todo lo que corresponde. Y me parece, teniendo en cuenta todo lo que me estabas diciendo, todo lo que estaba diciendo con respecto a la infraestructura, a las bibliotecas y todo,
Está bien lo que vos decís. La concentración da una facilidad, pero también a su vez da una dificultad. Y acá lo que nosotros estamos planteando es distribuir esa concentración en otras partes del pueblo. No te estoy diciendo llenar de carreras universitarias en toda la provincia, pero evidentemente democratizar un poco la distribución del conocimiento, que no estaría mal. La propuesta que nosotros pensamos es justamente en carreras universitarias que no estén contempladas dentro de la Universidad de Misiones todavía. Pensar, por ejemplo, en una carrera de arquitectura es pensar en una infraestructura. Y yo también al principio dije que hay muchas construcciones edilicias que se han construido en el interior de la provincia, ¿sí? Que son grandes edificios en mi propio pueblo donde yo trabajo, es así, una gran edificación que se merece el pueblo. Se merece el pueblo que tenga una linda escuela, que tenga un lindo secundario, que tenga un lindo lugar de conocimiento, que se le lleve la biblioteca, ¿sí? Que pueda salir con un... Y no pienso y no coincido que eso determine que la formación va a ser deficiente o por lo menos menos lograda que en un centro de universidad como el Dorado, Posadas o Verá. Obviamente que vos me decís que esto es una utopía, pero si uno tiene voluntad política, las utopías son los grandes horizontes que uno tenemos que caminar. Yo como universitario, viniendo de una familia humilde, lo que yo pienso es que ese conocimiento universitario tiene que ser distribuido al pueblo porque esas universidades son pagadas por la gente, por los impuestos de la gente. Y los pobres también pagan impuestos y se merecen una carrera universitaria en su pueblo, o por lo menos más cerca de lo que están actualmente. Un gusto, Corina. Bueno, un voy gusto, a hacer... una cosita. Sí, adelante. Yo quisiera, perdón, Adelante. una cosita nomás, porque está bueno que Alfredo realmente está realmente a mí me encantó la locución de Alfredo porque se nota que es alguien que conoce mucho. Y solamente una cosita le quería aclarar, que entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arte se está creando la carrera de Arquitectura y se está pensando a darle un cariz como él la está proponiendo, eso nada más. Pero realmente felicito al compañero Alfredo, que creo que también el pueblo se merece tener una universidad, ojalá se podría llevar eso. Nosotros también estamos pensando que el hijo del colono tiene que llegar a la universidad porque es la única manera, con educación, de que ese hijo del colono no lo exploten, no tenga que andar regalando su producto, únicamente con conocimiento, y estamos todos pensando en lo mismo, todos, Alfredo, yo estoy del mismo lado que usted. Bueno, gracias, compañero. Fantástico. Bueno, antes de darle la palabra a Inocencio, discúlpame, voy a tener que aclarar algo, porque acá me retaron que leí algo mal, por eso me estoy acercando a la computadora, así no leo a lo lejos y no me equivoco, que es la intervención de Mariquita. Lo voy a leer textual para no ser una exégeta de lo que ella dice y que quede bien plasmada su idea. Dice que si bien la universidad es importante, es fundamental que se empiece a pensar en un modelo de educación que revise en profundidad la formación y capacitación del docente y que los convoque al pensamiento crítico, al análisis de la perspectiva histórica y a comprometerse con un proyecto de país inclusivo, nacional y popular que da la batalla cultural que impone la hora. Y esto viene en consonancia con lo que dijo Ana Gorosito con su experiencia de primaria allá en Comodoro Rivadavia y que lo reafirma aquí en un mensaje que dice que sigue siendo válido el ejemplo de su escuela peronista, y creo que nosotros estamos todos de acuerdo con eso acá, y que seguramente habrá que volver a traer esa escuela peronista a las características de este momento, y que la escuela sea de nuevo una herramienta de liberación y de desarrollo del pueblo,
y no solo de unos pocos y un negocio más de los que propone el neoliberalismo. Así que ahora le doy la palabra a Inocencio. Adelante, compañero. Ahí está. Bueno, hola, buenas noches. Interesante todas las posturas. Yo me voy a referir un poco a lo que plantea Alfredo referido a la democratización de la educación, especialmente de la universidad. Y voy a poner como ejemplo un caso que ocurrió en mi pueblo, Puerto Libertad, con el asesinato de un joven, Nicolás López, 23 años, y los grandes titulares en los diarios dice que fue asesinado un comerciante. Y es un título que yo en particular lo rechazo, porque Nicolás López, antes de comerciante, en realidad era un joven que fue frustrado su proyecto de vida, que era el de estudiar. Y estaba estudiando en el Instituto Saavedra, que tiene una sede acá en Banda, donde yo estoy dando clases, pero no pudo continuar la carrera del profesorado porque no tenía para pagar, no tenía ayuda familiar. El macrismo, o sea, Macri le sacó el progresar a todos los que van a estudiar a las instituciones privadas, quedó limitado. Y ante la falta de oferta laboral en el pueblo, en la zona, y yo lo veía buscar, y no hay mucho para buscar, pues no hay fuente laboral acá en la zona, hasta que se vio impelido de armar un pequeño negocio, y con eso yo supongo que querría seguir estudiando, porque él con todos los que hablaba, él hablaba de su carrera, de que él iba a seguir estudiando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Nico? En el año 2015, acá en el pueblo, nosotros armamos, digo nosotros, un grupo de vecinos del pueblo, armamos una comisión para traer una extensión de la UNAM a Puerto Libertad. Lo que la UNAM pudiera ofertar. Vino la decana de la Facultad de Humanidades con su equipo, nos ofertó, nosotros, la comisión, hicimos el trabajo que debería haber hecho la municipalidad con su Secretaría de Educación, hicimos el censo, hablamos con los chicos, hicimos un trabajo bastante interesante, armamos una carpeta, y fuimos a llevarle el trabajo ya realizado, terminado, al intendente, y le planteamos que la universidad pedía 60.000 pesos para garantizar los gastos de los docentes, etcétera, y nada más que eso. Había directores de escuela que ofrecían el lugar donde se podía dictar la clase, estaba servido en bandejas que le ofrecimos al intendente. ¿Qué nos ofrece el intendente, que era un empresario? Que tipo regateo, bueno, yo pongo la mitad, la otra mitad pongan ustedes, o sea, nosotros, los miembros de la comisión, etcétera. Si el municipio hubiera aportado ese dinero, que la verdad, que el Puerto Libertad es un pueblo chiquito, entra muchísimo dinero, y se hubiera dignado, hubiera estado como prioridad la educación dentro de su proyecto político, Nico hubiera estado recibido ya, porque el año 2019 tenía que haber sido la primera promoción en Puerto Libertad, sede de la UNAM, y Nico hubiera tenido su diploma. Entonces, tomo la figura de Nico como algo que tiene que ver con el tema de las oportunidades, problemas estructurales relacionados con lo económico, con lo educativo, con el tema de la democratización. Un poco más allá, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo también que democratizar y acercar las sedes a distintos lugares del conurbano bonaerense para permitir, facilitar y garantizar el acceso a la educación a miles y miles de bonaerenses que de otro modo no podrían llegar hasta la capital, con lo que implica 2 o 3 horas de viajes, más todo lo que serían los viáticos. Entonces, la universidad se acercó a la sociedad y luego, bueno, el proceso de cada uno. Planteo esto como algo importante. En realidad tengo varios puntos que están todas relacionadas, no tomé nota de nada.
Pero bueno, planteo esto también referido a la ingeniera, la que da clase en la Corina, creo que se llama. Esto de la importancia de alejarse del lugar de origen para ir a estudiar. Es buenísimo, es importante, así como también de ese modo el ex presidente, jefe de Ciencia y Tecnología, que estuvo en el gobierno de Macri, decía que también los científicos es bueno que migren como una forma de fundamentar el achicamiento del presupuesto en ciencia y tecnología, que es bueno que los científicos migren, ¿sí? Para perfeccionarse. En mi caso yo tuve que emigrar también de mi pueblo, por suerte migré y conocí y aprendí muchísimo, la verdad que es algo impagable. Pero qué importancia tener el acceso, aunque sea una oferta mínima, en los lugares alejados, donde no existe nada, porque en Puerto Libertad es un pueblo chico, pero estamos Wanda, Esperanza, Iguazú, en los alrededores más o menos sumamos más de 100.000 personas, más de 100.000 habitantes, sumamos a otras localidades y somos lo que sería el concepto económico mercado interesante. Y acá hay una institución como el Savera, que es privado, que Nico no podía pagar, que la única oferta académica que hay, que son profesorados, como dice Alfredo. Las escuelas secundarias, acá en el pueblo hay dos, una escuela de bachillerato y una escuela técnica. Cuando todos los años vienen las instituciones a ofrecer sus carreras, ¿quiénes vienen? La gendarmería, la prefectura, la policía, las únicas que se acercan a ofrecer las carreras que tienen, ¿no? La cartera. Entonces eso hace que ante la salida laboral segura, ingreso seguro, más otros elementos que podemos agregar, los alumnos del secundario, más de la mitad de los egresados, termina formando parte de las fuerzas del orden, ¿sí? Cualquiera. Esa es la salida futura que se le asigna a lugares tan alejados como la nuestra. Qué importante que sería descentralizar. Yo digo que una carrera de grado como la que plantea Alfredo y como plantea también Corina, y es complicado, pues realmente implica una infraestructura muy grosa para garantizar la permanencia, la asistencia de los profesionales que darían las clases. Pero sí, digamos, carrera intermedia, al menos, que facilite que la gente se quede en su zona, porque a lo mejor no se quiere ir tampoco. Se quiere quedar a estudiar en la zona, quedarse en su zona, en su región. Bien, entonces creo que yo tomo más bien el tema de la democratización, desde ese punto de vista lo que plantea Alfredo. Nada más. Muy bien, gracias. Mariquita. Sí, voy a hablar desde el dispositivo del Beto Cepa, porque yo estoy con problema con mi dispositivo. ¿Se me escucha bien? Sí, dale. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha, adelante. Parece que no. Sí. Sí, Mariquita, se escucha. Hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno, Se no, escucha lo que quería... Tenés que anular el parlante del tuyo, porque sale el tuyo y el de Beto, pero te estábamos escuchando bien, Mariquita. Mientras Mariquita se vuelve a conectar, me había pedido la palabra Luigi Caballero. Adelante. Bueno, entonces, gracias por cederme la palabra. Muy brevemente, para no extenderme mucho, sugiero que en algún momento revisemos la política de expansión de la educación superior que se desarrolló entre los años 2010 y 2015. 2011 y 2015. Eso está escrito. La política no solo que está escrito, sino que comenzó a realizarse,
y de ahí surgieron nada más y nada menos que 17 universidades nuevas, que son las universidades que se crearon en el periodo, en el segundo periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que me honró designándome secretario de Políticas Universitarias. Por eso lo comento. Es una experiencia interesante. Por supuesto que con la experiencia que se hizo antes ahora se puede mejorar y perfeccionar. Pero básicamente, y en dos palabras, coincidiendo con todo lo que se dijo antes, hay una metodología que permite llevar la educación superior en el nivel universitario que desarrollamos en los años que señalé y que tiene que ver con ir al comienzo con carreras sustentadas, por supuesto, con recursos públicos, con recursos del Estado Nacional, pero que sean viables de desarrollar como para ir instalando una propuesta académica en las distintas localidades. Concretamente, para dar algunos ejemplos, acá en Misiones, a San Vicente se llevó inicialmente una tecnicatura en producción agropecuaria, la carrera de enfermería en su primer nivel, en el nivel de tecnicatura, una carrera de mantenimiento industrial, que eran carreras técnicas. La intención, y de modo similar se hizo en muchos lugares, en el interior de la provincia de Buenos Aires, también en Córdoba. Entonces, se instala una propuesta académica razonable que no requiera grandes infraestructuras y en la medida que eso se va consolidando, se puede ir incorporando, escalando esas carreras. Eso llegó a hacerse exitosamente en otros lados, no acá en Misiones. Y quiero ser claro en esto. En Misiones no se pudo hacer porque se anticipó la creación de la Universidad del Alto Uruguay. Estas carreras que mencionaban y que también se llevaron a otros lados. Yo estoy poniendo, este es un ejemplo puntual de algo que no se hizo del todo bien. En San Vicente la idea era, a partir de estas carreras y que se desarrollen apropiadamente, ir al mismo tiempo y pausadamente construyendo la infraestructura necesaria para que cuando llegue el momento poder convertir esta tecnicatura en una ingeniería en alimentos, también convertir otra tecnicatura en ingeniería zootecnista, etc. Carreras todas vinculadas a las necesidades locales. La cuestión que en el medio de todo esto, como muchas veces surgió el interés de parte de cierto sector de la renovación de crear la universidad. Del Alto Uruguay anticipar lo que en algún momento iba a suceder si se seguía el curso normal de la planificación, y la verdad es que nosotros tuvimos que ceder porque era, para explicar claramente que la comunidad sepa, porque en algún momento se cuestionó, y con razón, diciendo, si tenemos la Universidad de Misiones, que todavía está en un periodo de desarrollo, ¿por qué estamos creando una universidad nueva? Bueno, la cuestión es que los legisladores misioneros de ese entonces, para votar a favor la ley de soberanía satelital, que era importantísima, era soberanía, íbamos a perder un montón de órbitas asignadas anteriormente si no se aprobaba esa ley. Entonces, concretamente para apoyar la ley de soberanía satelital nos pidieron a cambio, a mí me tocó la negociación esa, la Universidad del Alto Uruguay. Y por eso se anticipó. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muy bien señalaba Ana Gorosito, y coincido con ella, no es lo mismo poner una universidad que un enseñadero. Un enseñadero es otra cosa, digamos.
Entonces, el proceso de democratización del conocimiento es imprescindible, pero creo que lleva un ritmo y que ese ritmo no comienza en el nivel universitario, comienza en el nivel más básico y sobre todo con la comprensión política de lo que significa la educación en todos sus niveles. Y para no extenderme más, tal como lo pensábamos nosotros con Cristina Fernández de Kirchner, esto no es una cuestión, no es, lo voy a decir en una frase, pero que en realidad escribimos un libro entero sobre esto, y no para que quede escrito como libro, sino para que se convierta después en universidades que hoy están funcionando. No hay nada más emancipador que la educación. No hay nada más emancipador que la educación. Pero para eso hay que politizarla. Politizarla desde la salita de tres. Porque la educación, no hay acto más político que la educación. En todos sus niveles. No en el nivel universitario, como nos instaló el neoliberalismo. El neoliberalismo dijo, bueno, hagan política en la educación, pero dejen eso para la universidad. Entonces, ahí es donde tenemos una dificultad que tiene que ser salvada. Desde la salita de tres la política. Desde la salita de tres. Porque en la universidad ya es tarde. Y si las maestras y los maestros de la salita de tres no están politizados, y estamos complicados, digamos. Politizados en el sentido, no estamos hablando de las dádivas renovadoras, ¿no es cierto? Estamos hablando de la política con mayúsculas. Estamos hablando de la política como herramienta de emancipación de los pueblos. Entonces, solo para terminar, claro que hay que llegar con doctorados a la última de las colonias de Misiones, pero no se empieza por ahí se termina, se empieza con una cabeza emancipada a partir de la salita de tres en adelante. Eso quería aportar. Muchas gracias por dejarme opinar. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Mariquita. Si me escucha bien ahí. Ahí estamos, sí. Mariquita. Dale. No, en principio, Lee termina diciendo lo que yo quería aportar. En realidad, probablemente es tan complejo el tema del tratamiento del debate sobre el modelo de educación que queremos, que evidentemente hemos propuesto esta charla de hoy sabiendo que esto era apenas punta del hilo para empezar a desarmar el ovillo de lo que significa un modelo de educación. Probablemente tendría que haber sido más específico, porque yo soy la idea, como planteaba Luis, y además con mucho más, con un discurso mucho más acabado, digo, me parece que antes de pensar en la universidad, yo veo que terminamos entrando el tema en la necesidad de universidades y nos fue de las manos algo que vamos a tener que retomar si queremos construir un proyecto educativo para la provincia que tiene que ver con esa formación que hay que dar política, como decía Luis, desde la salita de tres, pasando por toda la primaria, la secundaria, para llegar después a la universidad, porque si no llegamos a la universidad y ni siquiera sabemos comprender texto, como lo planteó Ana en algún momento. Y me parece que cuando pensamos cómo hacer para que esa educación sea emancipadora, tenemos que pensar cómo se forman los docentes. A mí me ha dado en mi militancia política, allá por el 80, cuando se me ocurrió debidamente ser candidata en algún momento, y decidimos ir a hablar a las escuelas de formación docente, y me daba cuenta que estaba frente a aulas de futuros maestros que no tenían la más pálida idea de lo que estaba pasando en ese momento como proceso electoral que vivía la provincia y el país. Y la verdad que yo tenía entonces 17 años y me pregunté cómo se hace para construir políticamente un país que piense en un proyecto nacional, popular, emancipador, latinoamericanista, si frente a mí, tú, quienes van a estar al frente de la escuela de mis hijos,
que estaban recién nacidos por entonces, y qué le van a aportar esos docentes de pensamiento crítico, de una mirada, perspectiva histórica, pero además con una perspectiva histórica que ir hacia adelante para no repetir esos modelos liberales que se han ido profundizando a punto de que escuchamos nosotros a un ministro de Educación decir que teníamos que formar argentinos que vivan en la incertidumbre y ser felices con esa incertidumbre, o con gobernantes que decían que los pobres nunca iban a llegar a la universidad. Entonces parece que nosotros tenemos que ver cómo encontramos de buscar de nuevo la punta del ovillo, ver cómo hacemos debate sobre el modelo de educación que queremos, un debate en la raíz misma, que definitivamente la batalla cultural en el país, en Latinoamérica, que está exigiendo la hora, no va a ocurrir si no nos ponemos a pensar seriamente en los docentes que queremos hacer nuestras aulas en todos los niveles y qué función queremos que a nuestros niños en esas escuelas con esa mirada política planteada. Nada, quería aportar, porque me parece esto es algo que son disparates, recién empieza esta discusión, ¿no? Y si queremos escribir un proyecto de provincia, claramente no hay habilidad de un proyecto de provincia sin estar de un proyecto de país, pero además sin pensar la educación en profundidad. Eso nomás quería aportar. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este intercambio que ya lleva casi 2 horas, si bien ha parecido que se ha desgranado una serie de complejidades que conforman parte del tema de la educación, ha quedado claro que el eje rector tiene que ser un proyecto de país, un proyecto de provincia, y el moño lo puso Mariquita y Luigi Caballero cuando hablaron de la politización de la educación. Si no, es imposible, porque vamos a estar a los bandazos y lo que se avance un paso en un ciclo se retrocede en 2 en el otro. Y hoy estamos describiendo el resultado de por lo menos 40, 45, 50 años de deterioro. Cuando nos hablan de 70 años de decadencia, se están olvidando que a partir de 1976 hizo falta desaparecer a 30.000 compañeros para evitar que hubiera ninguna cosa que se pareciera a lo que nosotros estamos queriendo proponer ahora. Así que, bueno, quedan 9 minutos. No sé si alguien quiere hacer algún aporte más, y si no, queda planteado un nuevo encuentro para tomar puntualmente, por segmento o como se proponga, este tema que es tan apasionante y que nos cruza a todos porque somos todos destinatarios, ¿no?, del tema de la educación, y creo que nos va la vida en esto, ¿no? Así que no sé si hay alguna otra intervención, si no podemos redondearlo. Bueno, les agradezco en nombre del Espacio Chacabuco a todos los que han participado en esta reunión que, según para mí, salió muy linda, a pesar de que tuvimos el inconveniente de que no pudo asistir uno de los invitados, y creo que quedó muy motivadora para seguir discutiendo este tema. La semana que viene van a tener otra invitación, seguramente será algún otro tema también para pensar la provincia, y bueno, síganos acompañando. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta buenas noches. Gracias. Chao, chao, chao. Estaremos la próxima acá. Bueno, chau, gracias, gracias. Chau, chau, chau. Chao. Muchas gracias. Educación. Sinceramente me parece que apenas si comenzamos a disputar el ovillo y quizás ir separando de qué nivel queremos discutir, en vez de haber involucrado en general educación, de qué nivel. Y yo propongo ya por lo menos que el eje sistemas público y privado en la provincia de Misiones, tan confuso institucionalmente, pero tan claro desde el punto de vista de la instalación de un poder, de una metodología, ¿no es cierto?, que incide inclusive sobre los puntajes de los docentes, es una cuestión importante a tomar en cuenta, así que la propongo acá. Bueno, vamos a hablar con vos entonces para armar y articular una reunión como la que estás proponiendo, si te parece. Muy bien. Chao, hasta la próxima.
Chao, gracias. Chao.